En este caso, lo que sí que me parece fundamental a tener en cuenta que esta ley que se critica, la Ley Integral de Libertad Sexual, en el fondo no cambia las penas, salvo algún elemento puntual, algún límite de alguna horquilla superior, pero en general no cambia las penas. Lo que sí que ha habido, yo creo que de ahí parte esa confusión, es que el delito de agresión sexual, perdón, se ha ampliado. En el derecho penal siempre contamos con una pena mínima y una pena máxima. Y en el caso de agresión sexual, ese marco se ha ampliado. Pero este cambio no tiene que ver con que se haya bajado la pena mínima. No es eso. Lo que ha pasado es que ahora, bajo el mismo nombre, bajo el nombre de agresión sexual, se incluyen supuestos distintos. Supuestos de distinta gravedad, que antes lo que hacíamos era llamarles agresión y otros abuso. Y ahora a los dos, a las agresiones y a los abusos, se les llama agresiones. Lo que hacemos, por lo tanto, es unir dos delitos. Eso implica que, por supuesto, las penas tienen que ser menores para cubrir esos comportamientos que ya antes tenían menor importancia. ¿Por qué se ha recurrido a esto? Bueno, las explicaciones son muchas, pero sí que es importante tener en cuenta que anteriormente había abusos que de por sí los comportamientos podían considerarse que eran más graves que las propias agresiones. Esa frontera, que además ha ido cambiando, ¿no?, de forma la jurisprudencia, no estaba clara. Entonces, por eso se ha optado por llamar a todo agresión sexual, estableciendo, eso sí, una escala de penas. Básicamente, el cuadro de penas es el mismo, pero ahora, en este caso, le va a tocar al juez, ¿no?, que teniendo en cuenta que la realidad es muy heterogénea y muy variada, establecer de forma proporcionada y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, todos los elementos del caso, en qué lugar poner esa pena. Solo por recordar que de esta manera tratamos de evitar absurdos, ¿no?, como el que pudo suceder en el caso de San Fermines, ¿no?, en la Manada, donde una circunstancia así se entendió en primer lugar en Navarra que estábamos ante una circunstancia de abuso y posteriormente el Supremo estableció que se trataba de un caso de agresión, ¿no?, por esa diferencia y por ese límite que en muchas circunstancias cada vez era más difuso. Lo que sí que hay que dejar claro que los casos a los que se podría aplicar esa revisión, en este caso, son muy limitados y eso se verá con posterioridad, porque no hay una rebaja de pena, no se ha despenalizado ningún comportamiento. Es más, en caso de haber algo, ha habido algún pequeño incremento de penas y se han penalizado circunstancias que antes no lo estaban. Fue el 21 de noviembre, ¿no?, que estableció la Fiscalía General un criterio para unificar los criterios de actuación, ¿no? Entonces, esto lo que afecta es a los fiscales, ¿no?, los y las fiscales que deben seguir estos criterios que establece criterios de actuación que establece la Fiscalía General del Estado. Entonces, en ese caso sí que hay una vinculación. Y lo que dice claramente es que hay que analizar cada caso concreto, no hacerlo de una manera automática, pero sí que se debe analizar cada pena y ver si esa pena sería posible aplicar en el momento actual. No establece ningún criterio nuevo. Si nos leemos en la documentación, lo que hace es un recorrido de sentencias actuales, la jurisprudencia anterior, de criterios anteriores y, por lo tanto, no establece una decisión novedosa, sino viene a recordar cuáles son los criterios generales. No sabemos qué pasará con el Tribunal Supremo, pero bueno, pues lo que parece que tiene más sentido es que continúe con la línea jurisprudencial establecido hasta la fecha. Es importante tener en cuenta que si bien, por eso es tan importante analizar cada caso concreto, porque puede ser que un delito, una violación cometida con intimidación conforme a la ley anterior tuviera la pena mínima de agresión en su momento, pero eso no significa que deba tener en este momento la pena mínima. ¿Por qué? Porque no se ha bajado la pena. Lo que se ha hecho es incorporar en el marco de la agresión modalidades también menos graves. Vale. Luego, entonces, si estamos hablando de un caso de intimidación, no cabría aplicar a la pena mínima porque el legislador ha querido incluir en ese artículo comportamientos que se consideran menos graves, ¿no?, o más leves. Entonces, no podríamos ir al tipo mínimo.
Pero lo que me parece más importante de tener en cuenta es que hablamos de una ley integral. ¿Y eso qué quiere decir? Que contiene 61 preceptos y tenemos medidas económicas, de prevención, de investigación, de reparación a las víctimas, de contenido muy diverso. Es más, el ámbito penal está muy limitado en esta normativa. La mayor importancia tiene el resto de medidas, que son medidas que verdaderamente suponen una protección a las víctimas. Y yo creo que sí que deberíamos todos, ¿no?, reflexionar sobre la desinformación de estos días, porque creo que es gravísimo alarmar así a las víctimas y que sientan que están menos protegidas por estas circunstancias. Se ha tratado de desfigurar el sentido de la norma. Y además para ello se ha recurrido a un eslogan, ¿no?, que yo creo que es, pues no sé, anacrónico, falso, ¿no?, populista, como queramos decirlo, que es que si no se elevan las penas no se protege más. Y esto, desde luego, no es verdad.